Bien, amigos, vamos a abusar de la paciencia y de la consideración de Rafael Santos Badía, porque tenemos el tiempo hoy suficiente para analizar una serie de temas que necesariamente hay que refrescar memorias por una razón. Perdemos la perspectiva de que el mes que viene tenemos el 2024 y en 80 días tenemos elecciones municipales y en 170 días tenemos elecciones generales. Y Rafael Santos nos puede ayudar a que las generaciones nuevas entiendan lo que está pasando, porque hay mucha confusión. Miren, la división del Partido Revolucionario Dominicano primero, la última, porque se han dividido, decíamos que Bosch es no solamente el papá, el fundador del PRD, sino el papá, el abuelo y hasta el bisabuelo de algunos partidos políticos. El caso del reformismo, que no tiene muchas organizaciones que nacieron de ahí. Pero recientemente el partido que está en el poder es un desprendimiento del PRD. Entonces, si solo analizamos este siglo, tenemos que el mes que viene, o en enero, tenemos 24 años ya de aquí. En el 2000, Hipólito Mejía gana las elecciones. En el 2004, Leonel Fernández gana. Y repite en el 8. En el 12, gana Danilo. En el 16, gana Danilo. Y en el 20, gana el PRM. De manera que tenemos 8 elecciones vamos a tener el año que viene. 8 elecciones. Y hay personas que votaron por primera vez en el 12. Y Rafael Santos nos puede ayudar a entender algunas situaciones que hoy uno se rompe la cabeza. Y sí, ¿por qué? La primera es que Luis Abinader no es ya un pino nuevo. Abinader es un presidente de 3 años de ejercicio, candidato en el 20 ganador, en el 16 perdió candidato presidencial con Carolina de compañera, y en el 12 fue candidato vicepresidencial de Hipólito Mejía. Es decir, que ya tiene 3 elecciones en que ha participado. Rafael Santos viene. ¿Qué pensamos de Rafael Santos? Que es de Infotep. No, Rafael Santos tenemos que remontarnos a la Asociación Dominicana de Profesores. Enfrentó, porque aquí teníamos enfrentamiento del Colegio Médico o de la Asociación Médica de la época y de la Asociación de Profesores con el gobierno que esté. A él le tocó primero enfrentar a Guzmán, enfrentar el gobierno de Jorge Blanco y parte del gobierno de Balaguer en el 86. Después Peña Gómez se da cuenta de que hay un material que el PRD necesita, y entonces aparece donde él convence, y ellos también se convencen de que el PRD necesitaba sangre nueva. Entonces, cuando Hugo Tolentino, cuando Franco, cuando Vicente Bengoa, pero de otro partido, cuando Rafael Santos
es invitado a Guayubín, del PTD, van al PRD como aliados y hasta hoy Rafael Santos tiene desde los años 90 como aliado del PRD. Pero de los años 90, señores, tenemos 30 años, 20 de estos, 32 años, 33. Entonces nosotros quisiéramos también resaltar algo. Cuando se juzga el gabinete de Luis Abinader, se dice, no, porque es que hay mucho popi. No, hay una lista de funcionarios que son producto de una alianza. Es indudable que Fronteras, que Embajada de España, que Cancillería, que Compras y Contrataciones, fueron un producto de que el presidente quiso esos problemas conflictivos ponerlos en otras manos, como también la Procuraduría General de la República. Pero la esencia del gobierno, los hombres del presidente, vinieron del presidente. Ayer estaba Tony Peña ahí. Tony Peña fue de los que estructuró el PRM. Entonces, yo quisiera que Rafael Santos nos ayude, no como director de Infotep primero, ahorita vamos a hablar de Infotep, de que nos ayude a analizar la gestión que quizás Abinader, por la crisis, porque se habla de pandemia, pero la pandemia produjo 3 crisis: la económica, la laboral y la educación. Aquí se perdieron 2 años que no se han querido reconocer. Háblenos de eso. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Julio, Cristino, Carlos. Me dejaron a Michelle hoy. Wow. Viene ahí. Viene por ahí. Michelle, levántate, Michelle. Yo quiero decir que Luis Abinader es un líder más allá de los conflictos ya es un líder. Coyunturales. Ya es un líder. Sí, porque nosotros cuando comenzamos a trabajar el producto político Luis Abinader, le hicimos recomendaciones que él aceptó y él mismo escuchó consejos. ¿Cuál era el drama del viejo PRD? La enemistad entre sus líderes. Si tú te pones a ver, Julito, que conoce esta historia, el primer grupo que vino al país después de la caída de Trujillo terminó peleado con Juan Bosch, Nicolás Silva, Ramón A. Castillo y Ángel Miolán. Y Ángel Miolán, el último fue Ángel Miolán. Pero los 3. Incluso hay un hecho histórico que no se conoce. Juan Bosch pactó con Balaguer en el 66. ¿Ustedes recuerdan a Martínez Francisco? Digo, seguro. Ustedes no. Ustedes. Brea Peña y Martínez Francisco. Martínez Francisco con y Brea autorización Peña. del partido. No. Fueron al gabinete. Después, Juan Bosch se lavó la mano y dijo que la comisión política decidiera, pero ya le había hablado con Balaguer. No, Balaguer le dijo que quería hacer un gobierno de unidad nacional y quería poner a algunos del PRD en el gabinete del 66. Después expulsaron a Martínez Francisco y a Brea Peña como traidores. Pero en principio fue una acción. Entonces, ese PRD de que los enemigos estaban adentro produjo todas esas divisiones del cual el viejo PRD, que nació dividido en el 39 entre Juan Bosch y Jiménez Grullón por un celo de liderazgo, que llega dividido al país, que llega dividido al gobierno, que por no tener la capacidad de unirse, no fueron presidentes los líderes que quedaron después del 86. Peña Gómez, Jacobo, Ertuey, y que lamentablemente Miguel fue la última víctima de esa triste carrera política. Yo trabajé con Miguel en el 2008
Y una de las cosas que nosotros le decíamos a Miguel Vargas, no haga rabiaca, no haga lo que hacen los pasados dirigentes. Luis escuchó ese consejo. Cuando terminamos las elecciones del 12, que Luis fue candidato vicepresidencial con Hipólito Mejía, tan pronto terminaron esas elecciones, Luis se fue a Harvard, a una escuela de gobierno. Y en esa labor conoció a muchos que hoy son presidentes y otros que ya lo habían sido. Y Luis venía, coordinaba con nosotros y Luis se iba y hizo un entrenamiento de poder. Hoy, indiscutiblemente, la nación tiene un líder que sabe bregar con las crisis. No es sencilla la crisis haitiana, pero nosotros hablamos de la crisis de Rusia, hablamos de la crisis de Ucrania, hablamos de la crisis de Israel. ¿Y la crisis haitiana? Dos países en una misma isla tan pequeña, con costumbres tan diferentes y con necesidad de unirse, pero no hay con quien dialogar del otro lado. ¿O tú crees que es fácil poder mantener la gobernanza en un espacio tan reducido, con tantos problemas que no podemos dejar solo a los haitianos, pero las potencias lo dejan solo y quieren obligar a que República Dominicana se haga cargo del problema, produciendo una integración que históricamente no es posible por otros temas, porque no tuvo ningún sentido la lucha de Duarte. La lucha todavía faltarán 2 o 3 siglos para que se hable de algunos temas que no están preparados hoy y que al presidente le han caído encima. Hoy tú sabes lo que es tener hoy la incertidumbre del precio de los combustibles por un conflicto que uno no sabe cómo va a terminar. En fin, que ha sido un gobierno de crisis en crisis, pero en los 3 años no se ha perdido la esperanza, ni se ha roto con el optimismo, porque cuando nosotros armamos el PRM, hicimos algo que no se conoce. Tuvimos lo que puede llamarse en Centroamérica le llaman una encerrona, un seminario de 2 días, para ver cuáles eran los valores que nos unían, porque no todos pensábamos de la misma manera. En el PRM hay personas que son antiaborto y hay otros que son de las 3 causales. En el PRM hay gente que apoyaba a Maduro y otro que está en contra. En el PRM hay gente que piensa a favor de Israel y otro a favor de Palestina, por decirte temas internacionales. El PRD tenía más claro la línea socialdemócrata. El PRM tiene más claro que hoy no se puede construir un proyecto de gobierno con una idea ideológica como la del siglo pasado. Y el ejemplo está el domingo, señores. La alianza que nosotros hemos logrado forjar, más allá del chisme político, hay que mirar la alianza donde tú tienes sentado en un mismo espacio político a la familia Castillo, que tú no puedes patearlo. Representan un punto de vista de la sociedad. Pero tú tienes lo que fue y lo que es el Partido Reformista Social Cristiano. Hay que mirar cómo esa gente se emociona cuando le hablan de Balaguer y cuando le hablan como hablaba Balaguer. Y entonces se produce un ruido sobre un tema de una alianza con Alianza País, se pone un ruido de la senaduría del distrito, pero eso es darle una patada a la política. Eso no es entender la política. Nosotros estamos construyendo una alianza para poder enfrentar los próximos 4 años, que pueden ser años de prosperidad, si actuamos con inteligencia. Porque no es una cosa sencilla
que el 18 de diciembre llegue a Pedernales 4.000 turistas. Y esa alianza, Rafael, que la oposición hace y la que ustedes tienen, que tiene ya 21 partidos. 22. Es una alianza que le da fuerza en la boleta electoral y la otra le da fuerza en el voto, ¿o son cosas diferentes? Mira, primero es que nosotros vemos con simpatía que la oposición... Porque tú eres producto de una alianza de Peña por eso Gómez. yo favorezco las alianzas, pero favorezco y saludo la decisión de la oposición de unirse, porque en definitiva, ¿qué es lo que nosotros queremos? Preservar el sistema democrático, y es más fácil hablar con fuerzas políticas que hablar con bandas, que es lo que pasa en Haití. Y no importa cómo tú escuches la campaña y la cosa que se diga. ¿Con quién habla en Haití? Eso es democracia, pero ¿con quién tú hablas en Haití? Pero nosotros aquí podemos hablar con Abel Fernández, Martínez, podemos hablar con el presidente Fernández, podemos hablar con Miguel. O sea, se puede hablar. Y en momentos difíciles de la nación se puede recurrir al diálogo. Pero ¿con quién van a hablar? El pueblo haitiano estaba a los efectos de bandas fascinerosas y de políticos acobardados que no se atreven a actuar contra las bandas. Entonces en República Dominicana hay dos bloques, punto, dos grandes bloques, y esos dos bloques van a enfrentarse democráticamente en un proceso en febrero y en un proceso en mayo. Todo el mundo sabe lo que va a pasar en ambos procesos. El bloque de gobierno va a tener mayoría de alcaldes, los gobiernos municipales serán plurales, habrá una proporción importante también de oposición que gobernarán alcaldías, y todos tendrán que entenderse con el gobierno central, porque es el mismo país, y todo el mundo sabe lo que va a pasar en mayo. ¿Por qué? Porque dos minorías no hacen una mayoría. El presidente Luis Abinader tendrá una victoria en primera vuelta. Yo no me dedico a decir que va a ser con 59, con 60, con 54. Lo importante es que ganará en primera vuelta. Ahora bien, ganar y no transformar la República Dominicana es el fracaso de 20 años de gobierno PLDista. Nosotros nada más vamos a tener 8. Este grupo que acompaña a Luis Abinader, porque Luis no va a reformar la Constitución, no va a caer ni siquiera en la tentación de plantearlo. Nosotros tenemos 1 y pico que hemos podido gobernar de estos 4, más 4 que podemos y vamos a tener. Entonces, sí, ¿qué vamos a hacer? Ese es el punto. Pero otra cosa, y tú no puedes hablar de ti mismo, pero si tú revisas la gestión de los funcionarios, dicen, no, es que hay que cambiar gente. Y tú dices, pero hay que cambiar ¿a quién? Porque tú coges uno por uno los cargos y te das cuenta que están bien desempeñados. Ahora, si tú quieres criticar, tú criticas. Tú coges turismo, tú coges Infotec, tú coges el Banco de Reserva, tú coges el Banco Central, tú coges... es decir, todos los departamentos, hay aliados, seguro que hay aliados. No, y hay mucha gente de talento que todavía no ha podido demostrar. Yo soy de los que cree que el gobierno mantendrá personas y cambiará personas. No es lo mismo, tú no puedes ser un gobierno de 4 años después del 24 con la misma cara. Y las tres Ese fue un error del PLD. Y las 3 críticas. Ahora, ¿a quiénes va a mover? A mí, posiblemente sí, posiblemente no. Depende de donde él piense que yo puedo jugar. Si es en la oposición, que yo pude demostrar que no hay que suicidarse, en el gobierno con más razón, hermano. Si yo soy funcionario, bien, si no lo soy también. Yo soy antes que nada ciudadano. Y es así que yo no me dejo quitar esa condición. Y esa condición de unidad se ha logrado
primero los 21 partidos, pero también internamente se logró las dos disidencias que había, que era Ramón y Guido. No, y ya un partido que mira, está unido. Y la misma compañera de está ella, unido, porque déjame decirte, y yo lo dije aquí en un programa, el anterior que yo vine, dije, Ramón es un gran recurso que nosotros no podemos despreciar. Yo sabía que Ramón, tan pronto pasara ese proceso, iba a tomar una decisión a favor de sus compañeros. Y también sabía que Guido estaba haciendo un ejercicio, inteligente por cierto, pensando en el 28, pero ya él dio unos pasos adelante. No crea que Guido es un 5% nada más. Yo no sé qué porcentaje tendrá hoy, pero sí, cuando tú quites a Luis de la competencia del 28, Guido es una propuesta. Ahora, hay personas que no les gusta y tienen otra propuesta. Entonces, el partido tiene, que es lo que yo quiero destacarte, una ventaja que no tiene la Fuerza del Pueblo y que no tiene el PLD, y es que no dejó que se desarrollaran líderes. Nosotros aquí tenemos a David Collado, tenemos a Carolina Mejía, tenemos a Faride, tenemos a Paliza, tenemos a Yayo San, tenemos a Delín Ascensión, tenemos a Fulcar, tenemos a la vicepresidenta, tenemos a, ¿qué más te digo? Bueno, David Collado. David lo dije también. Tenemos a Guido, tenemos a Ramón, tenemos a Gianilda Vázquez. O sea, un partido que no le cortó las alas a los compañeros que tienen aspiraciones. ¿Con quién estaré yo? Con Luis y con la institucionalidad. ¿Por qué? Porque yo soy secretario de Educación y Doctrina del partido y yo no grupeo. Yo estoy en la institucionalidad del partido, pero estoy mirando una cosecha. Y una cosecha de jóvenes. ¿Hasta dónde tú crees? Sí. ¿Hasta dónde tú crees que los nudos que le presenta la misma institucionalidad para hacer cosas? Tú sabes, por ejemplo, que los concursos retrasan mucho el accionar de un gobierno, pero hay que hacerlo, ¿verdad? Sí, tú tienes el problema es una manera de transparencia y es una moda. Tú no puedes crear impuestos porque el país no los resiste. Tú no puedes coger prestado porque la oposición pretende que sin impuestos tú tienes que, no tampoco coges prestado para yugular al gobierno, pero hay que echarle mano a lo que aparezca. Y la pregunta es, las limitaciones que tienen ustedes, ¿está evitando que hagan muchas cosas, más cosas? Mira, te voy a decir algo. Yo creo que hay que superar la demagogia. Los países que se han desarrollado, no vamos a hablar de Europa, que es muy alta la fiscalidad, porque hay una seguridad social muy fuerte, hay inversiones públicas muy importantes. No hablemos de Europa, donde prácticamente la fiscalidad es más del 50% del salario. Hablemos de los países vecinos. La fiscalidad anda por el 26% y en República Dominicana la presión fiscal es un 14%. Entonces, el que desde la oposición, y di que también nosotros caímos en ese error, abogue por impuestos menores, está condenando al país a no desarrollarse. Por tanto, el movimiento sindical dominicano, que por primera vez en la historia dominicana, bueno, sacando a Trujillo, que todo el mundo tenía que ser trujillista, porque ahora no había trujillistas, pero en el tiempo de Trujillo, todo el mundo era trujillista. Entonces, hasta los sindicalistas. Pero fuera de ese tema, Trujillo, todos los sindicalistas están apoyando a Luis Abinader. Y un punto que se va a discutir y se dijo ayer es el tema de la presión fiscal. Bien. De manera que tenemos temas que tenemos que enfrentarlos con responsabilidad. No es posible que la gente siga viviendo a orillas de los ríos, en las cañadas, y que cuando vengan estos cambios climáticos
entonces estemos todos dando gritos y acusándonos de que el responsable es el otro. No, el responsable en el 98. Bien. Quiero darte este dato. Me parece que el tiempo se nos acabó, pero quiero darte este dato. Vamos a hacer una pausa. Pues dejemos, sí, hagamos la pausa. Porque una quiero pausa, decir porque hay que algo lo que que yo pasó quiero. cuando el MIG y el YOR. Bien. Y no se tomaron las medidas. Vamos a hacerlo después de la pausa.